No hace mucho todas las personas eran iguales y vivían en paz y hermandad. Sus gobernantes, una nueva casta de reyes, anhelaban construir los palacios de sus sueños. Construcciones únicas erigidas con mucha valentía y algo de locura para recordar al pueblo que existía un poder máximo y un futuro mejor. Cada uno era el más alto, el más imponente, con el reloj más grande de la Tierra o la más avanzada tecnología. Eran los proyectos más grandiosos de una época donde el bien común era la principal política de Estado. Esta época se llamó socialismo. Ahora que ese socialismo ya no existe, es hora de regresar a los palacios y revelar sus secretos ocultos. Un palacio para el pueblo. El Palacio de Serbia, Belgrado. Me gusta contemplar el Danubio desde la ventana. Vengo un poco antes y empleo esos 10 minutos en saborear mi café y pensar en lo que tengo que hacer durante el día. La construcción del Palacio de la Federación, como se le llamó en un principio, significó el inicio del plan urbanístico de Nueva Belgrado, en la parte nueva de la ciudad al otro lado del río. Según el nuevo plan urbanístico para Belgrado, se construirá una nueva ciudad sobre estos terrenos. Los ríos Sava y Danubio, que durante siglos han dividido Belgrado y Zemun, se convertirán en elementos urbanos que conectarán las dos ciudades para formar una sola estructura. Con estos nuevos municipios, Belgrado pasará a tener más de 1 millón de habitantes. Desde la época romana se sabe que el área próxima a la ciudad antigua, donde ahora se emplaza Nueva Belgrado, era una zona pantanosa no apta para vivir. Pero incluso antes de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Socialista, ya se plantearon algunas ideas para poder habitar en Nueva Belgrado. Desde 1945 se olvidaron de todo esto por razones ideológicas y se anunció la construcción de Nueva Belgrado como un proyecto socialista. Las primeras elecciones de la Yugoslavia de posguerra las ganó el Partido Comunista liderado por el mariscal Tito, quien gozaba de una inmensa popularidad. Tito y Stalin mantenían buenas relaciones y Yugoslavia seguía el modelo soviético. Se establecieron los objetivos del primer plan quinquenal y se formaron brigadas de trabajadores. Se construirían carreteras y túneles por todo el país y se edificarían nuevas ciudades enteras. En un principio, Nueva Belgrado iba a tener las funciones representativas propias de un municipio donde se establecerían administraciones del Estado y personal de la nueva autoridad, la clase trabajadora. Esta área era la llamada Área Residencial Masiva. Esta parte de la ciudad iba a ser una zona urbana moderna y elegante, con grandes bulevares que dan un aire de poder y de espacio. Quienes crecieron a este lado de la ciudad cuentan que era muy agradable vivir aquí por aquel entonces, donde se cuidaba mucho cada detalle. Cada edificio tenía su propio parque de juegos, colegio y guardería con espacio al aire libre.
La modernidad y el socialismo consiguieron llevarse bien de alguna manera. Durante la época socialista, muchas capitales de la Europa del Este después de la Segunda Guerra Mundial edificaron modernos complejos de viviendas basados en los principios de Le Corbusier. En realidad, la parte antigua y la Nueva Belgrado están en contacto directo, lo que supone una gran ventaja para Nueva Belgrado. Posee una moderna estructura al estilo de Le Corbusier, pero sin ser una ciudad satélite ni un barrio alejado. Para este grandioso proyecto se empleó la mano de obra voluntaria de las brigadas juveniles. El Palacio de la Federación se convirtió en el centro de esta enorme zona de construcción. La construcción comenzó en 1947, después de convocarse un gran concurso en el que se presentaron diversos proyectos y que ganó el arquitecto Vladimir Potoljak y su equipo, Dragi Kaperk y Latko Neumann. La arquitectura de los espacios públicos suele estar condicionada por la ideología. En el Palacio de la Federación esto queda claramente demostrado. Se trata de un ejemplo del llamado realismo socialista, que existió durante algún tiempo en la Yugoslavia de la posguerra y que tenía una enorme influencia, ya que dictaba los modelos artísticos a seguir. Este periodo finalizó en 1948 con la ruptura entre Tito y Stalin. Después de haber sido una fiel aliada de Rusia, Yugoslavia se encuentra en una situación precaria entre el este y el oeste. Los retratos de Stalin ya no adornan las calles. Yugoslavia está decidida a repeler los ataques. Aún siendo un dictador comunista, el mariscal Tito puede acudir a Occidente en busca de apoyo. Mientras desafía a Stalin, los planes de Moscú para la dominación mundial cada vez son menos probables. Stalin, furioso, impuso un embargo económico a Yugoslavia al que se unió todo el bloque comunista. Aislada, Yugoslavia se enfrentaba a una crisis económica y la construcción del palacio se paralizó. Las obras se reanudarían en 1954, pero el régimen político del país había cambiado. La administración se había reducido sustancialmente. Esto produjo cambios en la planificación del palacio, más ambicioso en un principio. El dibujo muestra el plan inicial que ganó el concurso diseñado por el arquitecto Vladimir Potoljak. Aquí se aprecia muy bien el diseño arquitectónico con dos secciones laterales y el cuerpo central más representativo. Las deficiencias de este primer proyecto son visibles. Sobre todo es demasiado masivo. Eso se puede apreciar en estas ventanas de aquí. Más bien parece una cárcel. El arquitecto Mijailo Jankovic modernizó completamente las ideas básicas del proyecto de Vladimir Potoljak. Aquí tenemos un plano donde se puede ver que la parte central se amplió con una segunda galería que le dio un cambio total. Aquí aparecen unos atrios por donde entra mucha luz. Esto se puede comprobar mucho mejor desde el interior. Comparado con el aspecto de otros edificios más ostentosos de las capitales socialistas durante las décadas anteriores, como el Palacio del Parlamento de Bucarest, la Universidad Estatal de Moscú y muchos otros, el Palacio de la Federación encaja de maravilla con el aspecto contemporáneo de la ciudad, como si hubiera sido construido sin ninguna connotación ideológica. Además de a la fachada exterior, el arquitecto Jankovic prestó una gran atención también al interior del edificio.
La belleza del palacio era tal que eclipsó a todos los demás edificios arquitectónicos de Yugoslavia. Debemos agradecérselo sobre todo a Mihailo Janković, quien fue alumno de la escuela Bauhaus de diseño, arquitectura, artesanía y arte. A cada república de Yugoslavia se le concedió un espacio decorado por sus propios artistas y arquitectos locales. De modo que cada república plasmó su propio sello creativo en los materiales y sus diseños. El palacio es como dar un paseo por las 6 repúblicas de la República Federal Socialista de Yugoslavia. El lugar donde trabajo me proporciona la oportunidad de escapar del ajetreo de la vida diaria, estar en una de estas magníficas salas y sumergirme en esta fantástica galería de arte única en Belgrado. En algunos estudios históricos aparece la denominación popular de esteticismo socialista. El arte de este periodo se caracteriza por el pluralismo de ideas, el gusto por la experimentación y el modernismo en sus líneas. No se escatimaron fondos para la decoración del interior del edificio con las mejores obras de los artistas más célebres en aquel momento de todo el territorio yugoslavo. Además del palacio, el equipo de arquitectos de Mihailo Janković diseñó también todo el urbanismo de los alrededores, como el parque y la entrada principal con la gran fuente. La intención era que el palacio ofreciera la imagen de una Yugoslavia unida, fuerte y moderna a los primeros invitados que lo visitaron con motivo de la Conferencia de los Países No Alineados, celebrada en 1961 en Belgrado. Tras su ruptura con la Unión Soviética, Yugoslavia recibió ayuda económica de Occidente. Sin embargo, Tito nunca se sumó a ninguna facción durante la Guerra Fría. En su lugar, apostó de manera arriesgada por estrechar lazos con los países en vías de desarrollo. Yugoslavia, junto a Egipto, India, Indonesia y Ghana, iniciaron el movimiento de no alineación. El palacio se inauguró el 6 de septiembre de 1961, con motivo de la cumbre del primer movimiento de no alineación. Nosotros conocimos a Tito, sobre todo los de mi generación. Nos enseñaban que era una buena persona y demás, pero al final resultó ser un gran dictador y un traidor. En realidad, el palacio era su máscara, una farsa para que el mundo creyera que tenía apertura de miras y preocupación por la cultura. Se dice que el emperador Haile Selassie dijo en cierta ocasión que el Palacio de la Federación era un verdadero palacio real, no como su palacio de Etiopía. El edificio cuenta con 744 despachos, 13 salones de conferencias, 6 salas y el salón más grande de todos, antes llamado de Yugoslavia y ahora Salón de Serbia. Hay dos formas de acceder a esta lámpara: desde arriba a través del techo o sobre una plataforma elevadora hidráulica. La instalamos en medio de la sala y la elevamos. La altura es de 8 metros, así que hace falta algo de habilidad y atrevimiento. Las partes de vidrio están fabricadas con cristal puro. Pesa alrededor de 9 toneladas y tiene 2.500 bombillas, cada una de 250 vatios. Bila sam u Pragu i Londonu, prošla kroz Atinu večni Rim. Videla sam Napulj i Veronu, jarkim suncem obasjani Krim. Gledala sam raskoš i bogatstvo, mnoge čari sretala sam tam. El tamaño de las salas guarda relación con el tamaño de cada una de las repúblicas de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Me encanta venir a esta sala los lunes a tomarme un café y reflexionar sobre lo que tengo que hacer durante la semana.
Me gusta, porque aquí hay 3 alfombras fabricadas según el diseño del artista Lazar Bujaklija. Esta en concreto representa un motivo de las antiguas banderas de Serbia. Cada alfombra tiene su propia alma. Todas son diferentes y se han tejido de una manera especial, y según eso tenemos que limpiarlas. Tenemos aspiradoras especiales que también planchan las alfombras antes de la celebración de los eventos importantes, cuando hace falta que todo esté perfecto. El Salón de Croacia hoy en día se utiliza como comedor. El cuadro de la pared es auténtico. Se trata de un gran fresco que representa la roca gris de la meseta del Karst de Dalmacia. La lámpara también es impresionante. Este salón es muy agradable. En los días de verano, cuando la gente sueña con ir al mar, yo me tomo aquí un café contemplando la piedra kárstica gris y pienso que estoy en la orilla del mar. Este es el comedor para las personalidades oficiales. Se utiliza una vajilla y una cubertería especiales y los camareros se ponen guantes blancos para servir. La cubertería lleva el escudo de armas de la República Federal Socialista de Yugoslavia. Es muy antigua. También tenemos platos con el escudo de armas, utilizado solamente en las cenas oficiales. Cuando el presidente y el primer ministro se reúnen para cenar, se utiliza la cubertería con el emblema del Estado. Al invitado siempre se le preguntaba qué es lo que le apetecía cenar o cuáles eran sus preferencias y según eso se preparaba el menú. Yo solía ver a Tito en persona muchas veces. Antes de la cena, solía recibir a los presidentes que venían a visitarle en el Salón de Bosnia. Me gusta tomar café en los salones de Bosnia y de Herzegovina porque me hace pensar en un bosque, porque el bosque es un lugar donde refugiarse del ajetreo de la ciudad. En 1963, el país cambió su nombre por el de República Federal Socialista de Yugoslavia. Se iniciaron reformas promoviendo la empresa privada. Se avanzó sustancialmente en el ámbito de la libertad de expresión y de culto. En 1967, Yugoslavia fue el primer país socialista en abrir sus fronteras y eliminar los visados para los occidentales. Todo el mundo tenía trabajo. Hablo de la generación de mis padres. Teníamos vacaciones de invierno y de verano, la educación y la sanidad eran gratuitas, la gente podía comprarse un piso o si no se lo daban. Todo lo básico para vivir estaba garantizado. Se podía viajar libremente y el pasaporte yugoslavo nos permitía viajar por todo el mundo. Pero lo más importante es que no había guerra. Todas las culturas y civilizaciones tienen nociones distintas del tiempo que viven. Los griegos de la antigüedad pensaban que no había nada nuevo sobre la tierra y que todo ya había sucedido con anterioridad. Con el socialismo y también en la cristiandad, se esperaba la llegada de un nuevo mundo y de un nuevo comienzo en el futuro, algo muy importante. El Palacio de la Federación, con sus dimensiones épicas, en realidad simboliza el sueño de un futuro mejor y un recomenzar. Ahora estoy tomando un café en el Salón de Montenegro. Me gusta por este mosaico tan magnífico que representa el monte Lovćen, en cuya cima se encuentra el mausoleo de Njegoša, que fue un gobernante, poeta y una figura destacada en la fundación de Montenegro. La alfombra representa a los montenegrinos con trajes regionales de estilo más moderno. Cada salón realiza una función determinada según el tamaño de la delegación, evento o conferencia de prensa que se programe. Para los acontecimientos menores se suele utilizar el Salón de Macedonia. Posee un encanto especial por ser el más tradicional. Tiene también una alfombra con motivos folclóricos de Macedonia. Hasta la lámpara luce motivos tradicionales típicos de Macedonia.
Este es el Salón de Eslovenia. Está revestido en mármol de Eslovenia. Me gusta sobre todo cuando están las lámparas encendidas, porque los cristales de los plafones empiezan a tintinear en el techo y me recuerda a las estalactitas de la cueva de Postojana. Se puede decir que el palacio es una especie de vestigio de la Yugoslavia virtual. Esa Yugoslavia virtual es la que existe aún en el recuerdo de la gente. Aquella Yugoslavia era un sueño. El sueño de un gran país de 22 millones y medio de habitantes, entre los Alpes y el mar Adriático. Las granjas de las tierras bajas de Voivodina eran su despensa. Tenía ciudades antiguas como Sarajevo, Mostar, Ohrid. Fue maravilloso participar de ese sueño. El fin de aquel sueño era inevitable. El fallecimiento de Tito en 1980 fue un primer indicador de los drásticos cambios que sufriría el país. El funeral de Tito fue el mayor funeral de Estado de la historia por el número de políticos, delegaciones estatales y personalidades destacadas que asistieron. Después de la muerte de Tito, los problemas económicos y políticos de Yugoslavia, que hasta entonces se habían encubierto cuidadosamente, salieron a la luz. Al cabo de 10 años, en el contexto de los incidentes de Pristina y la caída del muro de Berlín, la Liga de Comunistas de Yugoslavia perdió poder y la ruptura de la federación condujo a una sangrienta guerra civil. Me crié dentro de un sistema de valores que conformó mi manera de pensar particular. Después tuve que enfrentarme a algo completamente distinto: la guerra, la caída de Yugoslavia y la gran crisis económica. Yugoslavia dejó de existir como Estado en 2003. En la actualidad, todas las repúblicas de la antigua federación son países independientes. El hecho de que los ciudadanos de las antiguas repúblicas de Yugoslavia sigan visitando el palacio no es algo casual. Puedo ver la tristeza en sus ojos. No son políticos, sino gente normal y corriente. Todos, de algún modo, lamentan la desaparición de la gran nación de Yugoslavia y, de algún modo, sienten cierta nostalgia. La ideología anticomunista, me refiero al anticomunismo original, no al que ha acabado justificando la historia, rechaza muchos ejemplos de la arquitectura moderna que son verdaderamente valiosos. En un momento dado, hubo cierta presión por parte de algunos partidos y líderes políticos para transformar algunas zonas del palacio. Por ejemplo, tenían la idea de dividir esta sala en dos partes, una para los periodistas y otra para los políticos. No permití que eso sucediera. Era a mí a quien se había nombrado conservador del palacio, y les dije que eso solo sucedería por encima de mi cadáver. Aquí trabajan personas que llevan desde la época de la República Federal. Son en realidad un verdadero tesoro de conocimiento. Se acuerdan de todo el periodo, de la época grandiosa de la nación, de Tito, de todos los cambios de la República Federal de Yugoslavia, más tarde convertida en República de Serbia y Montenegro, y ahora República de Serbia. Seguían viniendo a la misma oficina, pero a un país diferente. En la actualidad se sigue utilizando el palacio como administración del Estado, pero solamente para la República de Serbia. En 2013, el edificio fue declarado monumento cultural y las obras de arte que tapizan sus paredes están protegidas por ley. Hoy ni siquiera se puede imaginar la construcción de algo de esta envergadura, ni como proyecto de inversión ni en términos de uso real de un edificio como este, aparte de otras muchas cuestiones como, por ejemplo, el mantenimiento que necesitaría. Creo que el edificio merece convertirse en un museo de la antigua Yugoslavia, cuyo espíritu aún permanece vivo aquí.
Hoy en día se permite a las personas caminar por los alrededores del edificio. Cuando yo era pequeño, había un letrero que decía prohibido el paso. Era una zona restringida. Ahora se llama Palacio de Serbia. Un palacio que pertenece al pueblo.